todo lo vinculado a la política de medios en este periodo de gobierno, ahora con el diputado Frente Amplista Gabriel Tinaglini, del Movimiento de Participación Popular, diputado por el departamento de Rocha, por segundo periodo consecutivo. Gabriel, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar acá, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, este tema, lo que antecedieron los Gustavos, yo creo que profundizaron muy bien. Este tema lo veníamos siguiendo, sobre todo con Gustavo Gómez, un poco también de referencia por los antecedentes que ya venía en la ley del Frente Amplio. Y bueno, fue una ley muy controvertida, ¿no? Sobre todo dentro del oficialismo en su momento del periodo pasado. La ley de medios que se aprobó en el gobierno anterior, decís. En la ley de medios del gobierno anterior, acuérdense que decían la fecha, Gustavo, el tema que esto entró el mismo día que entró la LUC al Parlamento, entró la LUC a la Comisión de Industria. O sea, entró el proyecto de ley entró a la Comisión de Industria, donde tenía contenidos que en algún momento se plantearon ponerlos dentro de la ley de urgente consideración, después se sacaron y se pusieron en la ley de medios, el tema del uso de la fibra óptica, por ejemplo. Y el tema que la sensación que en algún momento decíamos, bueno, esta ley, ¿quién la escribió? ¿Quién la hizo? Y quedó en evidencia en el transcurso de la discusión a nivel de comisión de que los que iban a defender la ley no tenían ni idea el contenido de la ley realmente. Y te pongo concretamente un caso bien particular, el directorio de Antel, del oficialismo en su momento, mismos dijeron, esto se construyó sin nuestro consentimiento, no, con conocimiento y aportes, y bueno, después tuvieron que empezar a emparchar en parte. Y lo otro que se dio con esa ley que hoy está vigente, el tema que se usó, como muchas otras leyes que entraron al Parlamento, como moneda de cambio. Ahí hay un tema dentro de la coalición fuerte, sobre todo Cabildo, que jugó con este tema. Acuérdense que esta ley entró en 2020 y se aprueba en 2024. Tuvo casi 2 años muerta literalmente dentro de un cajón, y porque no había consenso. Digamos, la coalición tenía todos los votos para poderla aprobar. Y insólitamente, no sé si hubo un tema de cambio de negociación interna, en menos de un mes y medio entra a comisión nuevamente, lo propone, que ahí los que lideran el proceso es el Partido Colorado y Cabildo Abierto, increíblemente. El Partido Nacional se mantiene fuera de la discusión casi, si bien lo trabajaba por fuera, y ahí lo reviene, en un mes y medio se pone a consideración en la comisión y se tiene que votar. Se hicieron muchas correcciones, algunas sí de consenso. Nosotros íbamos por la lógica de lo menos dañino que podría salir, sabiendo que tenían los votos, y se le hicieron muchas modificaciones, es verdad. Uno de los temas que sí, que tratamos de agregárselo, que no se lo sacaran. Acuérdense que la ley original del Frente Amplio, de la 19.307, estábamos hablando de 202 artículos. Esta quedó menos de la mitad de articulado. La cantidad no es la calidad, pero sí estaba metida la calidad de las cosas que se sacaban. Y ahí estaban todo en juego los derechos de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Que ahí la lógica, me acuerdo que el directorio del INAU fue, y era, bueno, estas leyes están ya dentro del marco regulatorio de INAU, no es necesario ponerlas dentro de la ley de medios porque queda redundante. Es decir, a ver, lo que está, digamos, y sobre todo esa temática, cuanto más tengamos marco regulatorio, mejor es. Bueno, logramos mantener todo el capítulo de la protección de niños y niñas y adolescentes, el tema de la objeción de conciencia de ustedes, los periodistas, era un tema que estaba fuera de todo digamos. Bueno, ahí lo retomamos en la comisión y hubo un consenso de poderlo nuevamente colocarlo. Bueno, y después está todo este otro tema, digamos, que hasta el día antes de votarse en el Senado, me acuerdo que fue grave y urgente, ustedes se acuerdan, hasta ahí se estaban modificando sobre todo el tema de la concentración de los medios, claro, la cantidad de medios. Hasta el último día se agregó un medio más, ¿por qué? Porque los grupos económicos, que acá sabemos que esto es un modelo de negocio, dicho por el propio ministro de la época, Paganini, es un modelo de negocio, el modelo está en jaque, decía, y la torta que hay que repartir es la de Antel con los medios para poderlo salvar. Ahí los medios presionaron y parece que uno de los grupos económicos, que sabemos los 3 grupos económicos que hoy prevalecen en nuestros medios, había comprado otro. Entonces tenía que agregarle, y ahí es donde se le pone el número 8 a los cable operadores que pueden tener señales.
Quiere decir que se iba modificando en la medida de la demanda de los grandes medios, y eso quedó bien reflejado. Mencionabas a Omar Paganini, porque si bien a esa altura de la discusión ya era ministro de Relaciones Exteriores, al comienzo del gobierno pasado era el ministro de Industria, Energía y Minería, que es el ministerio directamente vinculado el que lideró a esta temática. un poco el proceso de toda la discusión y todo, pero el ministro fue sincero en ese aspecto. Fue bien sincero diciendo, esto es un modelo de negocio. A ver, ¿cómo surge este tema? Porque después estaba la relación de cómo afectaba esto a Antel. Y uno de los artículos fundamentales de esta ley era el acceso a la fibra óptica de los cableoperadores. Era verdad, y nosotros lo mantuvimos, vamos a manejar los cableoperadores del interior, separamos los cableoperadores de Montevideo y área metropolitana. La realidad del cableoperador del interior sí está complicada. Pero en ese paquete metían a los 4, 10 y 12, que son los medios, cada uno tiene sus cables. El tema es que estaba perdiendo valor del negocio, la llave del negocio estaba perdiendo por todo el tema de la competencia de streaming, digamos, de las plataformas, todo eso, y había que revalorizarlo. ¿Cómo lo revalorizan? Incorporando el tema de la venta de Internet, ¿no? Y eso le da un valor agregado que después, en el transcurso de la discusión, también perdió cierto valor el tema de que, porque está la velocidad que se está desarrollando todo el tema de la información y todo eso, que también quedó obsoleto. Quiere decir que una ley que fue cuestionada, la nuestra, la del Frente Amplio, digamos, que había nacido ya obsoleta, incorporan esta otra ley que nace mal, obsoleta totalmente, más obsoleta que la anterior, y con un tema que nunca lo pudieron aplicar y una reglamentación, que ustedes lo hablaban antes en la otra mesa, decir que 10 días antes de irse el gobierno reglamentó. Me quiero detener ahí, Gabriel, porque efectivamente fue 16 días antes del final, pero muy parecido, del gobierno de Luis Lacalle Pou, que se emitió el decreto reglamentario de la denominada Ley de Medios promovida por el gobierno pasado, y eso obligó a dos acciones del actual presidente Orsi. Un primer decreto que se concreta poco después de un mes de la asunción de Orsi. El 1 de abril. Ahí está, que deja, ahí va, un mes exactamente después, que deja sin efecto el decreto reglamentario de Lacalle Pou, y más acá en el tiempo, a fines de junio, hace muy pocos días, un segundo decreto que es un nuevo decreto reglamentario, pero la ley sigue vigente, ¿no? Esa ley que, por ejemplo, modifica el máximo permitido de licencias en términos de radio y televisión, también en términos de televisión para personas abonadas, y que habilita la posibilidad de que titulares de empresas para personas abonadas de televisión puedan tener licencias de Internet. Bueno, esa ley en este momento sigue vigente. Entonces ahí dejamos de mirar hacia el pasado y empezamos a mirar para adelante. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio con eso? Bueno, como es de público conocimiento, esto teniendo mayorías parlamentarias en su momento fue complejo. Fue complejo para la coalición, teniendo mayorías parlamentarias, y ahora se da el tema de que hoy no tenemos la mayoría en diputados, ¿no? Cualquier modificación de esta tiene que ser muy discutida, muy consensuada. Yo creo que ahí puede llegar a haber ciertas voluntades políticas de que, que incluya también lo que es todo el tema de Internet, la regulación, lo que ustedes decían anteriormente, porque ese tema también se está tratando en otra comisión, que es de ciencia y tecnología, ver cómo se puede empezar a regular algunos aspectos de eso, que venimos muy atrasados. Pero yo te diría que para meterle realmente y generar una ley nueva, porque acá hay visiones totalmente contradictorias, ¿no? Lo que es el Frente Amplio con lo que es, yo te diría, la coalición o lo que va quedando de la coalición. Hay aspectos totalmente que nos damos, como se dice, de frente, ¿no? Ahí te estás refiriendo a los aspectos vinculados a la mayor concentración, más de licencias, medios, servicios cruzados. Transparencia, los controles, quién se beneficia de todo esto. La empresa Antel, como la oposición ahora, la ve diferente. Yo escuchaba esto que ustedes estaban diciendo a la directora de la oposición dentro de Antel, diciendo bueno, que Antel tendría que ver de invertir en cosas que les sean rentables. Ahora, esa visión no la tuvieron cuando hicieron el contrato con el 4, 10 y 12 para poder transmitir a través de los dispositivos celulares, donde nos salió $10.600.000 poder tener ese servicio durante 3 años, que no les generó absolutamente nada de beneficio a Antel, a la empresa. ¿No vendió más planes por eso Antel, por ejemplo? No, porque
Eso se lo preguntamos a la directora de Antel en su momento, cuando fue a defender este tema al Parlamento, a la comisión, y le dijimos, ¿por qué no se puede transmitir de los dispositivos a una televisión, a una laptop, para verlo en mejor calidad? Porque era solo para dispositivos solo para móviles. Dispositivos móviles. Quiere decir que tú, digamos, si estás en tu casa, vas a optar por verlo en una televisión, digamos, cuanto más grande mejor, o digamos, se te tiene que agarrar en la ruta o en algún lado para poder ver eso en el dispositivo chico. Quiere decir que eso no le agregó valor, no le dio valor agregado a captar más usuarios a Antel. Y lo otro era cuánto le cobraban estas empresas que cuando tienen que venderle algo a Antel se asocian, cuando no compiten entre ellas, y salían 50 millones de dólares. Digamos, poderlo transmitir en una pantalla. Entonces, y bueno, cuando se tuvieron que tomar esas decisiones, no se midió eso, el tema de la portabilidad numérica, ¿cuánto le generó a Antel? Digamos, de costo lo sabemos, ahora de beneficio, absolutamente nada, perdió usuario. Bueno, ahora no es el tema central de hoy, pero con respecto a portabilidad, los informes también dan cuenta de que si bien perdió contratos, es un porcentaje muy bajo en relación al total de servicios de telefonía que hay en Uruguay. La inversión que tuvo que hacer para darle el servicio a la competencia, porque el soporte técnico lo tiene Antel y lo pagó Antel. Entonces, ese costo, ¿valió la pena? No valió. Era como un buque insignia que tenía en el tema de la portabilidad numérica y bueno, y quedó por el camino. Sí, en general se defendía ese cambio normativo, hablando, bueno, de la libertad de la persona de poder cambiar de empresa operadora manteniendo su número. ¿Qué valor le das a ese concepto? No, digamos, la libertad de optar, sí. Ahora, ¿por qué nosotros, Antel tenía que pagarle a la competencia? Sabiendo que Antel tenía la mayoría de los usuarios, digamos, un porcentaje altísimo. Digamos, cualquiera se daba cuenta que para captar de los competencias era muy difícil, porque ya estaba casi en el techo de los usuarios. Entonces lo que iba a pasar iba a perder. Y se sabía que iba a perder. Entonces igual se recorrió el camino de perder, más allá de las libertades. Y lo otro grave, eso sí fue muy grave y se dieron cuenta tarde, que cómo estaba la cartera de abonados de Antel, qué fidelidad tenían, ¿no? Los contratos estaban todos vencidos, la mayoría de los contratos estaban vencidos. Quiere decir que largaron Antel a competir, digamos, a nivel, digamos, abierto con todo, y tuvieron que salir a fidelizar los contratos. Y ustedes saben ahora que te llaman las promociones, sí, que te dicen todo eso. Eso es para fidelizar, decir que por 2 años tú no te puedas mover. Pero eso que no estaba previsto. Se dieron cuenta después. Y tuvieron que salir atrás de eso. Volviendo a algunos aspectos vinculados a la ley de medios, nuevamente. El Frente Amplio, a nivel de su bancada, en este contexto de falta de mayorías en el Parlamento, de todos los temas de los que hablaste, ¿ha decidido dar algún paso buscando conformar alguna mayoría para modificar algún aspecto? ¿Qué agenda hay puntualmente con respecto a eso en el Parlamento desde el oficialismo, si la hay? Bueno, lo primero era este paso fundamental de tener esa reglamentación que era peor que la ley. Eso lo hizo Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, quiero decir. Digamos, ahora se va a empezar a entablar, digamos, porque a ver, tenés que hacer el desgaste sabiendo que hay ciertos consensos, digamos, para poder presentar una ley o una modificación de la ley actual. Y bueno, y eso se va a tener que discutir primero en la comisión, ¿no? Obviamente que hay que preguntarle, digamos, a nivel del Ejecutivo. Si yo creo que acá Pablo Siri, todo el tema de Antel juegan y hay que ver qué es lo que también está pensando el gobierno. Pablo Siri es el director nacional de Telecomunicaciones. De Telecomunicaciones. Y Antel, que fue también el que hicimos todo el proceso cuando estaba en la URSEC, que era uno de los directores de la URSEC, en su caso del Frente Amplio. Y ahí hicimos todo el proceso. Es decir, bueno, ¿están dadas las condiciones para entrar en un debate de estas características? ¿O tenemos que, en parte, ver cómo podemos sortear algunos escollos de esta ley? Decir, digamos, sobre todo dándole mayor transparencia, si por este mecanismo de la reglamentación nos permite profundizar, y que creo que ese va a ser el primer paso, que creo que es el más que eso, qué cosas podemos hacer desde la reglamentación, en ese marco que tenemos, pero creo que se puede tocar mucho, digamos, se puede mejorar mucho más de esta emergencia, que fueron, 12 artículos modificados de la reglamentación, fueron 7 derogados y 4 que se agregaron nuevos. Bueno, hay que seguir viendo a ver cómo podemos ir. Creo que no están dadas en esta primera instancia las condiciones, creo, para meter una modificación gruesa a la ley
digamos, porque al no tener los votos... Bueno, pero ahí quiero ir. El Frente Amplio no tiene mayoría. Tampoco está tan lejos de tenerla. Es decir, si, por ejemplo, Cabildo Abierto, como ya pasó con la rendición de cuentas, y o eventualmente un partido que yo no tengo muy claro en este tema cómo se posiciona, Identidad Soberana, quisieran aportar los votos para el Frente Amplio, ahí podría conformarse una mayoría. ¿Esa posibilidad la han explorado como bancada o por lo menos la han manejado? No, aún te diría que no se ha profundizado el tema. Ahora entró este tema del debate, que capaz que ahí pone la agenda arriba de la mesa y ver cómo podemos por lo menos mejorar la ley que está actual. No sé si logramos llegar a lo que fue la 19.307, pero sí el tema es que hay que dar el debate y hay que dar la intención de mejorar esto y sobre todo tener una ley más actualizada y que podamos tenerla. A ver, lo mejor de todo es decir, bueno, armemos algo que dure 10 años, por lo menos. Bien. Más allá, pero Gabriel, sobre la voluntad está. Sobre el cierre de la entrevista, no podemos no abordar la discusión que se ha planteado con respecto a si Antel debe entrar o no en la disputa a través de la licitación que la AUF va a abrir de adquirir algún tipo de producto, digámoslo así, porque no sabemos cómo la AUF va a delimitar la venta, vinculado a los derechos de televisación del fútbol local. Exacto. ¿Qué posición tenés al respecto? Nosotros siempre mantuvimos el tema de que había que tener contenido, la generación de contenidos dentro de Antel. El gobierno anterior literalmente frenó todo el proceso que se venía de tener contenido porque tenía la visión de que no tenía que tener Antel competir con contenido en el mercado. Eso el propio gobierno anterior de la coalición lo revirtió porque se dio cuenta que, digamos, caía. Entonces ahí vienen todos los contratos con Disney, ¿no? Ahí le agrega. Estaban ahí en el tapete que no se logró concretar el tema con DirecTV, aunque le parezca mentira, estaba el tema de la posibilidad de tener DirecTV, digamos, una contratación con Antel. Y bueno, y le fue poniendo contenido. Y yo creo que hay que ponerle contenido porque es como podés competir hoy por hoy a nivel de las empresas privadas que están en el terreno. El tema del fútbol, yo creo que tenemos, esto es personalmente, creo que hay que estudiar el tema, cómo se va a dar, si se puede contratar solo streaming, lo que decían anteriormente, que ya estamos hablando de otros números, no tanto el tema de lo que sería el costo, tener todo el paquete de la concesión. Así que yo creo que va por el lado de ir poniéndole mayor cantidad de contenidos a lo que es Antel. ¿Y qué te pareció una parte de la respuesta que dio el presidente Yamandu Orsi cuando lo consultaron sobre esto? Puntualmente el tramo en el que dijo, bueno, es una cuestión, lo de los derechos del fútbol entre privados, porque una de las interpretaciones que eso puede disparar es que al presidente capaz que a priori no le satisface la idea de que una empresa pública participe, de momento que subraya la cuestión de los privados. ¿Qué sensación te dejó? ¿Cómo lo interpretaste? No, yo creo que lo que hay que primero es estudiar cómo se presenta el tema del negocio. De hecho, Antel ya lo está transmitiendo, digamos, a través de Disney, está transmitiendo partidos de fútbol. El tema es cómo mejorás ese tema de decir, bueno, digamos, si te asociás con Disney y seguís transmitiendo los partidos, porque Disney tiene el tema del streaming, o tú solo te cortás con el tema del streaming. Creo que no estás acá innovando, ya lo estás haciendo. El tema es cómo mejorar esa propuesta. Y creo que va por ahí. Es decir, a ver, hoy Antel está compitiendo sí, con privados. Es decir, digamos, la regla de juego son competir con eso y ver cómo proteger esa empresa que genera los recursos que genera. Yo pensaba, ¿no? Que, o por lo menos me dio la impresión, repasando la discusión pública que se ha generado, que hay un elemento que no permite todavía clarificar mucho la cuestión y es que no sabemos cómo la AUF en la licitación va a presentar el producto, si va a vender un gran paquete o si lo segmentará en derechos en un sentido tradicional para sistemas de televisión para personas abonadas, si el streaming lo venderá aparte. En ese caso, cuando hablamos de la eventual participación de Antel, ¿vos te imaginás un modelo en el cual Antel podría pugnar eventualmente por los derechos de streaming puntualmente? Yo pienso que es un paso interesante el tema del streaming solamente, ¿no? Digamos, no lo veo hoy teniendo todo el tema de la concesión de todo el fútbol, digamos. Que eso es lo que plantea Sutel, por lo menos Gabriel Molina planteó ese escenario más amplio, más de máxima. Ese escenario más que de hecho, te repito, se está haciendo asociado, pero se está haciendo. Digamos, decir, acá es el cómo mejorás
ese servicio que vas a brindar, ¿no? Pero creo que va por ahí. Yo creo que ya estás metido en la competencia entre privados, está metido Antel, y bueno, y tenemos que mejorar para ser más competitivos. El tema que creo que tenés que evaluar es cuánto te genera eso, que sí, ahí hay que valorar si te capta más abonado o no, o le mejora el servicio a los abonados. Yo creo que es un tema, dependiendo de lo que vaya a hacer, en este caso la AUF, depende qué análisis se pueda llegar a hacer. La compra de Movistar por parte de la Telefónica Tigo es un elemento que hay que poner arriba de la mesa al momento de analizar los pasos que dé Antel acerca de este tema, de la eventual participación en el mercado del streaming en fútbol. Y sí, porque, a ver, el tema es, lo que sucedió con todo el proceso de la ley de medios era porque alguien quería vender y alguien quería comprar. La ley de medios tiene ese modelo de negocio. Ahora se está dando y está afirmando que había empresas que querían vender y otras que, en este caso se dio que Tigo compró. Y con los beneficios que ya le dio el gobierno anterior a Movistar. Es decir, todo eso le revalorizó el tema. Entonces estás compitiendo en forma despareja, porque con recursos propios de Antel, la otra empresa se fortalece. Entonces tenemos que ver cómo empezamos a defender lo nuestro realmente, y que esas medidas que se dieron, bajar la contratación de 4 y 12 por el fútbol, el tema de no brindarle la fibra óptica a otras empresas. Yo creo que empezamos a recorrer el camino que habíamos perdido hace 4 años atrás. Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ti, un saludo para la audiencia.